Buenos días. Bien, veo que el número de asistentes va subiendo, pero como tenemos el tiempo un poquito limitado, sí que no quería demorarme más en la introducción. Soy Antonio Mera, soy parte del equipo de Fundación Endesa y parte del equipo también de gestión del proyecto Generación Sabia. Bienvenidos a esta nueva mesa redonda enmarcada dentro de este proyecto, como decía, Generación Sabia, una iniciativa nacida de la mano de dos fundaciones comprometidas seriamente con el talento senior, como son Fundación Endesa y Fundación Más Humano, en el que no queremos otra cosa que poner en valor todo el potencial y el talento de los profesionales mayores de 50 años. Yo no querría extenderme, como he dicho, más y robar tiempo a esta interesantísima mesa redonda, por eso quería dar la palabra directamente a Tomás Pereda, subdirector general de Fundación Más Humano, quien moderará este encuentro. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Tony, y buenos días a todos y bienvenidos a esta cuarta mesa sobre talento senior. Cuarta mesa que empezó hace aproximadamente un año, justo en diciembre de 2020, con un documento que denominamos 8 claves estratégicas y operativas para órganos de gobierno sobre la gestión del talento senior, porque desde el primer momento consideramos que este gran desafío social, empresarial, económico, pues merecía estar dentro de la agenda de los órganos de gobierno de las empresas. Dada el impacto en la sostenibilidad que la demografía y los cambios sociales que se están produciendo pues, representan para nuestra sociedad, ¿no? Iniciamos, esta es la cuarta mesa, como antes mencionaba, iniciamos este ciclo con una primera mesa que fue formada por presidentes y por CEOs de compañías importantes. Además, decidimos además miradas inusuales, incorporar a este tipo de mesas, porque la segunda sacamos a grandes profesionales del mundo del headhunting, un mundo que hasta ese momento no se había pronunciado, y realmente fue una mesa muy interesante porque se posicionaron claramente sobre el talento senior. A continuación, también incorporamos desde esa mirada inusual a los fondos de inversión y analistas que hablaron desde el punto de vista desde los propios fondos sobre el talento senior, y ahora hemos querido acabar este año, no el ciclo, porque aspiramos a mantenerlo en el 2022, con una nueva mesa con 4 miradas a través de 4 grandes expertos, 4 grandes referentes en cada uno en sus ámbitos, que son miradas necesarias y complementarias, como son la mirada legal, la mirada económica, la mirada ejecutiva y la mirada tecnológica. Y para ello tenemos, como comentábamos, y damos ya la bienvenida a 4 grandes profesionales, 4 grandes expertos muy cercanos y miembros prácticamente todos ellos del patronato de la Fundación Más Humano, a Rafael Domenech, a quien damos la bienvenida, que es el responsable de análisis económico del BBVA Research y catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. A continuación tenemos a Emma Fernández, que ha desarrollado casi toda su carrera profesional en el sector tecnológico, incorporará esa mirada tecnológica. Trabajó en Indra, Telefónica, Nokia, fue directora general de Indra y del Comité Ejecutivo y del Comité de Dirección durante 9 años y actualmente es consejera independiente y presidenta de distintas comisiones en Openbank, Metrovacesa, Axway, Gigas y miembro del Consejo Asesor de AERCE, que es ingeniera de telecomunicaciones. Contamos también con Íñigo Sagardoy de Simón, presidente de Sagardoy Abogados y presidente de la Fundación Más Humano y miembro de muchos consejos asesores o expansión, consejos editoriales, consejos de administración y consejos asesores. Es catedrático también de Derecho del Trabajo en la Universidad Francisco de Vitoria y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Y finalmente, contamos también con Laura González Molero, también miembro del patronato de la Fundación Más Humano, que es presidente ejecutivo de APD y es consejero independiente, compañías como Acerinox, Viscofan, Excentis, recientemente en Bankia, y está en el consejo asesor de ISS. Ha tenido una larga carrera profesional en el mundo farmacéutico, siendo presidente de distintas compañías farmacéuticas en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Hemos decidido hacer una presentación breve. Aquí la verdad es que podíamos estar 20 minutos o 30 minutos, comernos el 50% de esta mesa hablando de sus largas y valiosas trayectorias, pero hemos preferido entrar directamente en materia con nuestro debate a través de una serie de cuestiones que vamos a analizar por turnos. No va a haber exposiciones iniciales, sino simplemente vamos a entrar directamente al grano desde este primer minuto. Y a cada uno arrancamos este debate con la primera cuestión.
Una cuestión más general, más transversal, como una primera reflexión de arranque para entrar en materia y ir calentando ya este debate. Le pregunto a Rafael y al resto, pero arrancamos con Rafael Domenech. ¿Cómo valoráis la necesidad de impulsar un cambio relevante en la gestión del talento senior y la diversidad generacional vinculado a lo que hablábamos antes, aspectos demográficos, longevidad y estado de bienestar? Bueno, lo Rafael. primero, Tomás, muchísimas gracias. La verdad es que es un auténtico placer y un privilegio estar en este evento y compartir el mismo con el resto de personas que participan en él y todas aquellas que nos están siguiendo. A ver, yo creo que, y por hacerlo corto, tenemos muy buenas razones, tanto económicas, sociales, incluso de bienestar individual, para incentivar y facilitar la prolongación de la vida laboral y para aprovechar el talento senior, porque por un lado cada vez tenemos una población más senior, esa pirámide de población va cambiando, y además afortunadamente cada vez tenemos más talento, ¿no? Y por lo tanto tenemos el reto de aprovecharlo, porque ese aprovechamiento va a ser crucial para aumentar el bienestar social e individual. En primer lugar, vivimos más, ¿no? La esperanza de vida al nacer está creciendo a razón de más de un año por década en España. Y además, 3/4 partes de ese aumento se concentran en la población de más de 65 años, ¿no? En las que además pues, mejoran las condiciones de vida, ¿no? de estas personas en términos de salud, no solo la mejora en términos económicos. Además, cada vez hay más resultados científicos que nos vienen a decir, que concluyen que la satisfacción con el trabajo mejora la felicidad de las personas y que incluso pues, ayuda a retrasar la aparición de enfermedades físicas o mentales. Y luego una razón que para mí es muy importante, ¿no? Y es que yo sintetizo de esta manera, ¿no? El empleo genera empleo, ¿no? Cuando las personas de mayor edad participan activamente en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, se genera un efecto positivo, esa complementariedad estratégica en la economía que posibilita que las tasas de empleo de los grupos de edad de los más jóvenes sean también mayores, ¿no? Por lo tanto, por todo ello, yo creo que tenemos no solo buenas razones, sino además la necesidad de aprovechar este reto, que en el caso de España, luego si tenemos más ocasión incidiré, ¿no? Tenemos una brecha en relación a otras sociedades más avanzadas en Europa. Muchísimas gracias, Rafa. Apuntas un tema que a ver si volvemos luego, que es a mayor trabajo del talento senior, mayor trabajo del talento junior, que de alguna manera entra en ese debate sobre si es una tarta cerrada o es una tarta que pueda crecer. Pues muchísimas gracias. Enma, te invitamos a que hagas tu primera reflexión. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer estar aquí compartiendo y debatiendo sobre este tema. Yo creo que Rafael nos ha señalado los puntos, digamos, más esenciales de por qué es importante incorporar al talento senior. Pero yo añadiría uno más. Estamos en un mundo cada vez más complejo y si os estáis dando cuenta, toda la complejidad o todos los problemas complejos los estamos atacando con más interdisciplinaridad entre distintos conocimientos y funciones. En este caso, a mí me parece que realmente para resolver los problemas que tiene nuestra sociedad, también los grupos tienen que ser intergeneracionales. Y que esa verdadera diversidad que nos estamos preocupando tanto en las empresas como en general en la sociedad de incorporar a todas las actividades, es el momento de llevarla también al terreno de las generaciones y de la edad. Hemos hablado mucho pues, de eso, de tener en nuestros grupos profesionales de diferentes conocimientos o de diferentes países y lo hemos hablado en los consejos de administración, pero empieza a ser el momento de verdad de incorporar de una manera muchísimo más activa el que haya profesionales de todas las generaciones y de todas las edades, porque lo que estamos construyendo es un mundo con mucho edadismo y en el que los jóvenes y los senior
pues se están quedando de alguna manera fuera por distintas circunstancias, algunas de ellas diferentes, ¿no? Y es por eso por lo que considero que tanto las empresas como los políticos tienen que preocuparse muchísimo más de resolver este tema. Y en el mundo tecnológico todavía más, porque la tecnología está teniendo mucho impacto, afecta de una manera diferente al talento senior, porque las capacidades digitales de esa franja de edad sin duda son menores, y también en ese ámbito tenemos que hacer un esfuerzo de incorporación de este segmento de edad a este tipo de conocimientos y actividades. Estoy convencida de que a lo largo de la mesa podemos hablar de ello. Para mí es también muy importante hablar también de estos sesgos en los que consideramos muchas veces que las personas mayores no pueden aprender. Y es un sesgo que además, bueno, pues yo creo que nos acompaña desde que comenzó la revolución industrial. Hay un economista muy conocido que decía que era muy difícil incorporar a la fábrica a niños por encima de 14 años que se habían formado para trabajar en la agricultura o en otras actividades. Yo creo que no es verdad. Está demostrado que todos tenemos habilidades y conocimientos y podemos aprender a lo largo de nuestra vida profesional. Muchos temas interesantes ya has incorporado, sobre todo el de la diversidad generacional, que yo creo que este es el debate que nos corresponderá en un próximo futuro. Muchísimas gracias, Emma Fernández. Íñigo Sagardoy, ¿cuál es tu primera reflexión para arrancar esta mesa? Bueno, pues muy buenos días. Gracias, Tomás. Bueno, gracias a la Fundación Más Humano, a Generación Sabia. La verdad es que este es un proyecto del análisis, de reflexión del talento senior que la Fundación Más Humano le hemos dado muchísima importancia, junto con la Fundación Endesa, para este proyecto de la Generación Sabia. Y le damos importancia porque yo creo que, y todos los que estamos aquí, y que es un gusto y un placer compartir con todos vosotros esta mañana estas reflexiones, porque creo que si a día de hoy pusiéramos en un listado cuáles son las grandes temáticas o los grandes problemas del mercado laboral o de la sociedad, incluso diría yo, de forma más amplia, en España o los países más cercanos a España, yo pondría número 1, número 2, y así lo vemos también desde la Fundación Más Humano, el tema de la diversidad generacional, del talento senior, porque yo creo que va a ser uno de los grandes temas que nos tiene que ocupar y preocupar. Tenemos que realmente ser conscientes y advertir tanto a empresas como a la sociedad, como a las autoridades, como a los gobiernos, que este es bueno, no diría una problemática, sino una realidad que es muy importante y que hay que aprovecharla, ¿no? Y aprovecharla de forma positiva y constructiva. Claro, no es fácil. Mira, esta mañana precisamente estaba leyendo un informe de planes de desvinculación de las empresas, que ha habido un informe general, y efectivamente, bueno, pues hay una cierta contradicción de que al final, pues muchas empresas toman decisiones de prejubilaciones, de salidas anticipadas, básicamente basadas en la razón de la edad. Y por contra también esas mismas empresas o la propia sociedad es consciente de que hay que aprovechar más el talento senior. Entonces, nosotros yo creo que tenemos que advertir que tenemos que poner encima de la mesa una combinación de soluciones o de medidas que puedan llevarse a la práctica para que realmente potenciemos el talento senior y la prolongación de la vida laboral de forma voluntaria o como pueda ser, ¿no? Hay un primer factor, también lo decía Emma, que a mí me parece fundamental, que es el cambio cultural, ¿no? El cambio de mentalidad, de que realmente esto pues el talento senior se aprecie, se valore, se vea como un activo, un plus importante para las empresas, para la sociedad, que incluso, como también decía Rafael, que el empleo del talento senior genera empleo del talento junior. Yo creo que eso es muy importante. Un segundo factor que sería también trascendental son las buenas prácticas empresariales. Al final los ejemplos llaman a otros a seguir las buenas prácticas. Y yo creo que ahí también las empresas tienen mucho que decir. Y por último, que luego me imagino que hablaremos más de ese tema, hacer un paso más, un plus, ¿no? Llevar todo eso a medidas legales concretas, ¿no? Para que luego sea efectivo y eficaz, ¿no? O sea que hay camino por recorrer, pero también soy optimista, ¿no? Soy optimista porque
porque es una realidad que está ahí y que insisto, somos conscientes de que hay que aprovechar, ¿no? Muchísimas gracias, Íñigo. Muy buena reflexión. Y vamos con Laura González Molero con esta primera reflexión más transversal. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Un placer estar con todos vosotros y agradecimiento a la Fundación Más Humano de traer a la mesa un tema tan importante como este. Yo, por complementar un poco lo que han dicho mis compañeros de mesa y desde esa perspectiva ejecutiva, me gustaría poner sobre la mesa el concepto de que las personas, el talento es el activo más importante de una compañía. Es un activo que, aunque no se refleja como tal en el balance de situación, pero tiene un valor muy importante y un coste, también depende del sector en el que nos movamos, con lo cual necesita una gestión estratégica de la misma, y eso está suponiendo también un reto para las compañías y para la dirección de recursos humanos, porque tienen que poner en marcha nuevas políticas, nuevas maneras de atraer, de retener, de desarrollar, de conseguir de que las personas sigamos aprendiendo, ¿no? Nosotros de APD decimos de long life learning, tenemos que estar durante toda nuestra vida adquiriendo nuevos conocimientos, capacidades para que nuestra empleabilidad, nuestra posibilidad de seguir generando valor en cualquier proyecto sea muy importante. Entonces, para mí, creo que es una oportunidad, es una necesidad, sin duda, incorporar el máximo talento, porque es el recurso más escaso. Y hacer un sesgo por edad es antieconómico y antisocial. Y yo creo que es algo que creo que socialmente vamos hablando cada vez más, pero tenemos que llevarlo a la realidad. Y yo creo que hay grandes iniciativas de muchas compañías, pero como bien decía Íñigo, tenemos que ir a la ejemplaridad, tenemos que ir a ejemplos, porque cuando esto se va desarrollando y ponemos referentes, empresas o ejecutivos que actúan de esta manera, con una apuesta decidida por el talento interdisciplinar, intergeneracional, genera mucha más riqueza. Y esa es la verdadera diversidad. Porque cuando hablamos de diversidad solemos también referirnos solo a un pequeño ángulo, cuando el mundo, la sociedad es mucho más amplia, ¿no? Con lo cual, el activo más importante, estratégico y en ocasiones costoso, es muy importante y tenemos que gestionarlo de manera estratégica y de una manera positiva. Y para eso necesitamos herramientas, ¿no? Que imagino que ahora discutiremos, y la tecnología es una, pero también tenemos otro tipo de herramientas que necesitamos para generar un entorno que permita pues, realmente que podamos gestionar, maximizar y disfrutar de ese talento de una manera amplia. Muchísimas gracias, Laura, por cerrar esta primera ronda. No te vayas porque vamos a empezar contigo con la segunda cuestión, que es una cuestión que, como comenté al principio de la presentación de esta mesa, desde Generación Sabia pues hemos querido situar este debate en los órganos de gobierno, porque nos consideramos que este debate está muy vinculado a la sostenibilidad social, empresarial, económica. Supongo que se ha hablado mucho y seguro que nuestra audiencia es consciente de los factores que impactan desde el punto de vista de la diversidad generacional, del talento senior, pero me gustaría recordar un poco los factores de cambio que están golpeando y que nos interpelan para este debate, ¿no? Sabemos que las tendencias demográficas nos muestran que España representa en este momento la tormenta perfecta, como bien decía Rafa Domènech al principio. Por un lado tenemos la tasa de fecundidad que se sigue desplomando, somos uno de los países del mundo con las tasas de fecundidad más bajas y sigue bajando. Y por otra parte tenemos una gran noticia, que es tenemos una tasa de envejecimiento muy alta y creciente, con una esperanza de vida y longevidad que nos sitúa a la cabeza mundial. Pero claro, esto es la primera pregunta es si cada vez tenemos menos talento junior, porque físicamente cada vez va a haber menos, y una sobreabundancia de talento senior que excluimos y expulsamos a partir de los 55 años del mercado laboral, y que además aspiramos a seguir jubilándonos a la misma edad que en 1919, hace más de un siglo, y encima, y en un mercado estructuralmente escaso de talento cualificado. Toda esta confluencia de factores, ¿creéis que puede poner en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema económico, empresarial y social a corto, medio y largo plazo, que es de alguna manera la misión de los órganos de gobierno, velar por la supervivencia de las empresas y de las organizaciones?
¿Esta tormenta perfecta creéis que entra dentro de este debate? Laura. Sin duda, esta tormenta perfecta en la que creo que somos absolutamente conscientes todos, todas las empresas y principalmente en Occidente. Yo creo que en Occidente tenemos una preocupación mucho mayor porque esta tormenta perfecta está mucho más agudizada en Europa. Y esto si lo ligamos con otro, en Europa, en accidente en general, con otro gran efecto que hemos leído este verano en la prensa, que es lo que han llamado en Estados Unidos la gran evasión, como millones de personas abandonan su puesto de trabajo porque no se sienten identificados o quieren modelos de vida absolutamente diferentes. Esto nos lleva a que desde los consejos de administración y desde los consejos de dirección tenemos que realmente aproximar esta realidad, esta nueva estructura y características de la sociedad, cómo conseguimos reengancharlos de nuevo con el espíritu de pertenencia, orgullo de pertenencia y de querer participar activamente en un proyecto. Y está claro que las claves del pasado ya no sirven. Estamos en un nuevo siglo en el que las prioridades han cambiado, en el que la tecnología ha cambiado la manera de relacionarnos. Un ejemplo es hoy, cómo estamos conectados todos nosotros, que la ubicación ya no es un factor tan importante y que los modelos de demanda han cambiado. Esto hace que tenemos que reinventarnos. Por eso yo hacía mención de la importancia de una gestión de recursos humanos estratégica que permita maximizar todos esos recursos, porque es el recurso más escaso, por esos dos factores que hablabas, y tenemos que ser mucho más pragmáticos, mucho más creativos para poder aprovechar ese talento. Y yo de verdad, sinceramente, yo personalmente creo que es un suicidio de las empresas cuando empiezan únicamente con un criterio de edad a rechazar o expulsar el talento. Creo que tenemos que tener una gestión mucho más amplia, más estratégica, como decía, para poder tener equipos muy diversos, con competencias, capacidades complementarias, sin sesgos, porque la diversidad es lo que nos va a dar la posibilidad de entender y definir nuevos modelos de negocio que den respuesta a los retos reales del siglo XXI. Muchísimas gracias, Laura. Íñigo Sagardoy, ¿qué opinas sobre el impacto desde esta perspectiva de la sostenibilidad? Sí, bueno, el tema de sostenibilidad luego me imagino que hablaremos un poco, y aquí está uno de los grandes, para mí, de los mayores expertos en España de este tema, que es Rafael Domenech, y yo creo que nos puede ilustrar mucho mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que al final hay que trabajar, como suele en cualquier lado, desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista de los gastos, ¿no? Y desde el punto de vista de los ingresos, luego hablaremos si quieres de los gastos, pero desde el punto de vista de los ingresos, igual que yo era optimista en cuanto a que puede haber esa corriente, y creo que van a existir medidas efectivas de impulso del talento senior desde el punto de vista legal, pero me preocupa más y soy un poco más pesimista en el tema de la que mencionabas antes, de la fecundidad, ¿no? Que seamos uno de los países del mundo con menor índice de fecundidad, pues nos debería preocupar a todos. Porque al final, bueno, pues esas personas al fin son los que van a ser los contribuyentes del sistema en breve plazo y vamos a tener, yo creo, un problema desde el punto de vista de los ingresos, ¿no? De contribuciones. Y eso también nos lleva a ver la otra partida, el punto de vista de los gastos, ¿no? Entonces, si no actuamos con reformas de calado, que además sean reformas de calado consensuadas incluso con las propias empresas, con los propios agentes sociales, con la propia sociedad, pues al final son reformas que no van a tener éxito, ¿no? Y bueno, ahí se podrá a lo mejor discrepar en qué reformas son más urgentes y cuáles no, pero lo que sí que está claro es que nadie discrepa en que esas reformas hay que hacerlas, porque si no hacemos esas reformas de calado, no digo que el sistema, como de forma alarmista se dice, no, pues el sistema va a quebrar, yo creo que no, pero que sí que realmente va a tensionarse, ¿no? Y bueno, y luego si no podemos hablar aún de alguna reforma, pero cerrar los ojos y no hacer nada, pues evidentemente no, para mí no es la solución. Hay que atacar tanto el tema de la fecundidad, con medidas muy potentes que en España a día de hoy no están encima de la mesa, como el tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿no?
Claro, sí, de eso hablaremos luego, de alguna manera, cuáles son las políticas fiscales que desde ese punto de vista creéis que serían adecuadas, y es verdad que tenemos el privilegio de contar con uno de los mayores expertos, Rafael Domenech. Pues muchísimas gracias, Íñigo. Emma Fernández, pasamos a escucharte. Bueno, yo creo que yo soy siempre optimista porque creo que la vida se abre camino y que llevamos muchísimos años en las que cuando miras qué ha sucedido en el largo plazo, nuestra sociedad está mejor que antes. Y en términos de bienestar y en muchísimos otros términos. Entonces yo soy optimista en que verdaderamente nuestra sociedad sigue mejorando y seguirá mejorando. Es cierto que normalmente los problemas son en el corto plazo y el principal problema es que no nos están afectando a todos por igual y que vivimos en un mundo en el que la dualidad entre el que tiene y el que no tiene trabajo, conocimiento, acceso a esa reinvención es cada día mayor. Y probablemente el principal reto que tenemos como sociedad es precisamente cambiar las políticas que hemos venido realizando hasta ahora por políticas más orientadas a resolver los problemas concretos y las situaciones concretas de determinados segmentos. En el chat estaba viendo que me saltan los mensajes, efectivamente hablando comentarios sobre lo que pasa en muchas empresas tecnológicas, que verdaderamente se están produciendo reestructuraciones de los profesionales por encima de los 50 años. Si lo miramos con una perspectiva histórica, las prejubilaciones o las mal llamadas prejubilaciones, porque es un concepto que realmente legalmente no existe, ese lo conoce Íñigo muchísimo mejor que yo, se iniciaron precisamente para que los baby boomers pudiéramos incorporarnos al mercado laboral. ¿Y qué ha sucedido? Que precisamente esas prácticas que en un determinado momento como sociedad nos parecían las más lógicas, en este momento no son válidas. Entonces estamos ante unos momentos, ante unas situaciones en el corto plazo hay un número cada vez mayor de perdedores de la situación actual, a los que no podemos ignorar. Y yo creo que Rafael nos podrá dar, digamos, recetas más concretas y Íñigo también en lo legal, porque efectivamente tenemos que atacar este tema de una manera holística y muchísimo más global, porque probablemente muchas de las situaciones que tenemos con el mercado de trabajo de los más mayores se podían reducir incorporando una mayor flexibilidad al sistema laboral. Y de hecho, pues por ejemplo, los interim management o las plataformas tecnológicas pueden permitir el trabajo a tiempo parcial de aquellos que tenemos conocimiento y que nos hemos tenido que reinventar a partir de los 50. El principal problema no está en los que tenemos conocimiento, que sí que es un problema, pero tenemos habilidades para poder incorporarnos a nuevas oportunidades. El problema está en aquellos de más de 50 expulsados del trabajo que no tienen conocimiento y que tenemos que recordar que es más del 50% de los profesionales de más de 50 años que no tienen trabajo. Y bueno, no quiero extenderme más porque seguro que tendremos más aspectos que debatir, pero al final lo que tenemos que, lo ha comentado Laura, lo ha comentado Íñigo, las empresas tienen que tener un comportamiento muchísimo más ejemplar y realmente una gestión más por habilidades y además reconocer que las personas no perdemos nuestras habilidades y nuestros conocimientos con la edad y que somos capaces de aprender. Muchísimas gracias, Emma. Un poco lo que comentabas, que la vida se acaba abriendo camino. La buena noticia que yo creo que debemos expresar es cuando acabe este debate seremos 6 minutos más longevos. O sea, porque avanza la longevidad 6 minutos por hora, con lo cual en esta hora la buena noticia es que 6 minutos más longevos. Muchísimas gracias, Emma. Rafael Domenech, para cerrar esta tormenta perfecta, ¿cuál es tu valoración respecto a la sostenibilidad? Yo, Tomás, me acojo a este mensaje más optimista y positivo que acabas de dar ahora y que estaba dando Emma, y no a este con el que abrías la pregunta de tormenta perfecta, ¿no? Porque, o sea, yo creo que en el fondo somos unos afortunados. O sea, fijaros la imagen en qué sociedad
se vivía hace poco más de 100 años, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? España era un país en el que la esperanza de vida al nacer era ligeramente inferior a 35 años, ¿no? Estaba en el entorno de esa cifra, ¿no? Hoy esa esperanza de vida sobrepasa los 83 años. La tasa de supervivencia, el número de personas, el porcentaje de personas que era capaz de vivir más de 65 años, era aproximadamente el 25% en 1900. Ahora supera el 90% la probabilidad de sobrevivir a esos 65 años. Por lo tanto, somos unos afortunados en relación a lo que han sido a lo que ha sido la historia en miles de años. Tenemos un activo que estamos en condiciones ahora de poder aprovechar como nunca antes hemos podido hacerlo, y por lo tanto el reto es hacerlo, ¿no? Y además sabemos que, porque eso es lo que nos da la evidencia comparada, ¿no? entre las sociedades más avanzadas, que aquellas que más y mejor aprovechan este talento tienen un bienestar social mayor y al mismo tiempo tienen una mayor capacidad para financiar un mejor estado de bienestar. Es decir, que somos capaces de generar, de crear un círculo virtuoso en el que ese talento contribuye al bienestar social y ese mayor bienestar social contribuye también a que podamos no solo vivir más tiempo, sino en mejores condiciones de vida y con mayor talento en esas generaciones que van accediendo a edades más avanzadas, ¿no? Por lo tanto, una oportunidad, y como tenemos esa oportunidad, el reto es aprovecharla. Fenomenal. Sí, me permito hacer una reflexión. Me gusta este optimismo con el que hemos acabado esta segunda ronda. Si ahora todos sabemos que lo único que no se puede comprar en esta vida es el tiempo y la vida. Podemos comprar cualquier otra cosa. Y si llamaran ahora a nuestra puerta y nos dijeran le ha tocado un bono de más vida de 15 años, de 10 a 15 años con buena salud, ¿a qué quiere dedicarlo? Pues yo creo que sería una gran noticia de la que deberíamos ser conscientes. Algo que a veces pues, nos perdemos en la inercia de la historia, pero es verdad que nuestras generaciones tenemos un bono de más vida joven, no de más vida en condiciones penosas, sino un bono de más vida de 10 o 15 años en condiciones excelentes, tanto mentales como físicas. Bueno, pues pasamos, y ahí, Rafael, te tenemos como primer interviniente de esta tercera cuestión, que tiene mucho que ver con algo de lo que eres tú un gran experto sobre las políticas fiscales, y abrimos esta ronda sobre cómo rediseñar nuestro, o en términos generales, qué deberíamos hacer para defender nuestro estado del bienestar, el modelo de pensiones que sea viable, sostenido a largo plazo, algo que desde el punto de vista, vamos a decir, populista o político, a veces es complicado el abordar, pero aquí nos podemos permitir el expresarnos con absoluta libertad. Bueno, yo creo que, Tomás, la ventaja que tiene España es que pertenecemos a un proyecto político, económico y social como es la Unión Europea, que nos permite aprender de las mejores prácticas que llevan desarrollando, que llevan ya adoptando otros países, que por necesidad, porque su transición demográfica, su boom demográfico fue anterior al nuestro, pues llevan ya desarrollando desde los años 90, ¿no? Desde hace ya algunas décadas, ¿no? Y lo que los países como Suecia, ¿no? Otros países del centro y norte de Europa llevan haciendo para fortalecer, para blindar el sistema de pensiones, para hacer que sea más eficiente, más equitativo, más sostenible, más suficiente, es introducir mecanismos de ajuste automático que aseguran el sistema de pensiones ante cambios demográficos, cambios económicos, cambios sociales, lo aseguran de una manera simétrica, que lo protegen si las cosas evolucionan peor de lo previsto, pero también permiten, ¿no?, que el sistema pueda ser más generoso si evoluciona también mejor de lo previsto, pero que de una o de otra manera pasan por garantizar la equidad intergeneracional, ligando
la edad de jubilación o el cálculo de la pensión inicial o las dos cosas al mismo tiempo de una manera flexible a la esperanza de vida. Y algo muy importante también, garantizando que en el momento de la jubilación el valor presente descontado de todas las cotizaciones, ¿no?, que ha generado una persona en un sistema de reparto a lo largo de su carrera laboral sea igual al valor presente descontado de todas las prestaciones en forma de pensión que va a recibir durante la jubilación. Esto es lo que hacen sistemas como, por ejemplo, el de cuentas nacionales o el de cuentas nacionales o individuales, como a mí me gusta llamarle, que es el de Suecia, ¿no?, que hacen que el sistema esté completamente blindado. Y al mismo tiempo que tenemos ese primer pilar, ¿no?, que ya garantiza pues eso, una pensión suficiente, ¿no?, que es justa, que un sistema transparente, claro, sencillo, que la gente entiende, que evita que el sistema incurra en déficit, por lo tanto que el sistema garantiza que es autosuficiente, pues fortalecen ese primer pilar desarrollando dos pilares complementarios que no son sustitutivos, sino que son complementarios. Por un lado, el segundo pilar, que es el de los planes de pensiones, planes de empresa, ¿no?, normalmente con una adscripción casi automática, y luego planes privados, planes individuales, ¿no?, y garantizando en todo momento pues una neutralidad regulatoria y fiscal entre cada uno de estos tres pilares para garantizar en el fondo lo que es necesario, ¿no?, de un sistema de pensiones, que la transición de lo que es la vida de trabajo, la vida como personas ya jubiladas, permita mantener el nivel de consumo, el nivel de bienestar, sin que haya ningún cambio, ningún salto abrupto, ningún empeoramiento en las condiciones de vida, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos ahí en ese debate, ¿no? Yo lamentablemente lo que estoy viendo es que, a diferencia de las reformas que hicimos en 2011 y 2013, creo que las medidas que se están emprendiendo ahora lo que hacen es, por un lado, aumentar el déficit previsto del sistema de pensiones en lugar de reducirlo, se lo trasladan al Estado, incrementan las cotizaciones, con lo cual esto encarece la creación de empleo, reduce la equidad intergeneracional, y todo ese mayor déficit, pues en el fondo supone una mayor carga presupuestaria para las generaciones más jóvenes, ¿no? Algo que en definitiva pues lo que está haciendo es alejarnos de lo que han hecho otros países que, insisto, para mí pues nos deberían estar sirviendo de ejemplo. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que ha sido una mini conferencia magistral. Recuerdo a las personas que están atendiendo esta mesa que fuiste parte del comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, con lo cual ahí hablas con una enorme autoridad. Muchísimas gracias, Rafael. Pasamos a Emma Fernández. ¿Cuál es un poco tu visión sobre la fórmula recomendada? Bueno, yo como no soy experta en fiscalidad, poco puedo añadir a lo que ha dicho Rafael. Creo que todos los debates son bienvenidos siempre y cuando sean constructivos, y creo que nuestra sociedad tiene que debatir y tiene que llegar a una visión conjunta de cómo quiere ser el futuro. Pero para mí en este momento el gran problema, más allá de las pensiones, ¿no?, es la generación de mayor empleo y de un mayor empleo de calidad. Y ese creo que es un elemento esencial. De alguna manera, lo que ha comentado Rafael, o sea, si tenemos un sistema en el que nuestras empresas son en general más pequeñas de tamaño que las empresas europeas, estamos en unos sectores productivos que tienen ciertas dificultades para el crecimiento y para la generación de valor. Entonces, realmente el reto de nuestra economía está precisamente ahí, en tener una economía muchísimo más industrial, con más potencial de futuro, que permita tener empleos de calidad y con empresas de un tamaño mayor, que
que puedan formar a la gente a lo largo del ciclo de vida, porque es que también lo que nos encontramos es que en empresas muy pequeñas esta formación continuada se convierte en algo realmente difícil, ¿no? Entonces, bueno, es llenar la hucha con más cotizaciones a base de más empleo, que ese tendría que ser un objetivo fundamental, ¿no? O sea, una mirada más industrial a la tipología de empresas. Muchísimas gracias, Emma. Íñigo Sagardoy. Sobre el debate de las pensiones de sostenibilidad, bueno, ahí Rafa ha dado todas las teclas que comparto al 100% y ojalá le escucharan más para llevar a cabo esas medidas, porque efectivamente son importantísimas. Pero bueno, más centrados en la vida laboral, el talento senior, en la población de la vida laboral, estaba leyendo también cuestiones que plantean en el chat que, bueno, se detecta una cierta frustración, ¿no? Lógica de, bueno, parece como hay un sentimiento de, bueno, hay buenas palabras, pero que luego la práctica la realidad es muy distinta, ¿no? Y es cierto que uno de los grandes problemas que tenemos es que la diferencia de edad entre la jubilación real y la jubilación legal pues es cada vez bueno, más notable, ¿no? Hay una diferencia importante y eso es también una cosa que es muy típica de España, ¿no? En otros países la edad de jubilación legal con la real es más cercana, ¿no? Y aquí, por esos sistemas de prejubilación que decía Emma, pues nos ocurre un poco lo contrario y sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que, y ahí si me permites detener un poquito más, Tomás, yo creo que efectivamente hay que dar un paso más y está muy bien lo que decía. Yo creo que es muy importante la combinación de los factores de cambio cultural, de buenas prácticas empresariales, pero es cierto que necesitamos una tercera pata, que es llevar a la ley, a la legislación, medidas efectivas, ¿no? Medidas efectivas de obligado cumplimiento para que realmente sirvan de palanca para que el talento senior pues no tenga esta frustración que se manifiesta, por ejemplo, en el chat de todos los que están participando, ¿no? Porque al final esas palancas pues, van a hacer que se generen pues, dinámicas que sean favorables a la prolongación y al empleo del talento senior, ¿no? Nosotros, como sabéis, en Generación, me imagino que sabrán todos los que están asistiendo, en Generación Sabia, hemos presentado unas medidas legales de impulso del talento senior, que si quieres detalle un segundo, Tomás, muy rápidamente, sí, pero basadas en 4 aspectos, digo, para que lo conozcan todos los asistentes, ¿no? Porque veía en el chat que había gente que decía, bueno, esto hay que llevarlo a la ley, ¿no? Una primera medida es hacer una gran ley de igualdad generacional. Es cierto que la ley protege la no discriminación por cualquier razón, pero al igual que surge la ley de igualdad de oportunidades por razón de sexo, habría que llevar el mismo camino en materia de edad, en igualdad generacional, porque ahí se pueden meter muchísimas medidas que claramente van a proteger el talento senior. Una segunda pata que hemos propuesto en Generación Sabia son medidas relativas a la formación del talento senior, al reskilling, como se llama ahora, a la recualificación y sobre todo a esas medidas que decía Emma, que son importantísimas de flexibilidad laboral. Es decir, no tiene sentido que a día de hoy haya dificultad de reducciones de jornada, de jornadas parciales, tal, para que el talento senior permanezca en la empresa. Eso tiene que cambiar y la ley no lo contempla y, por tanto, yo creo que medidas de flexibilidad, de cierta reducción paulatina de la jornada, acompañada de formación, recualificación, pues se podrían introducir clarísimamente. Y otra tercera pata que yo creo que la desarrollamos también recientemente en una presentación que hicimos en la Fundación Endesa, son medidas referidas al buen gobierno, a la información no financiera de las empresas. Se hace una obligación por parte de la ley de informar, y no me voy a tener, que es un tema muy técnico, pero de información financiera en los informes de buen gobierno de las empresas, pues también habría que trabajar en que se dé información no financiera referida al talento senior, que las empresas estuvieran obligadas a informar de qué medidas de formación, de qué medidas de flexibilidad, de qué medidas de contratación o de incentivos están realizando para el talento senior. Y ese conjunto de medidas, que está muy desarrollado en el informe que hemos presentado en Generación Sabia, ese conjunto de medidas yo creo que son un plus, que son muy importantes para que de alguna forma
pues esa frustración que siempre estamos detectando en la Fundación Más Humano y en la Fundación Endesa, pues realmente se vaya poco a poco haciendo una realidad, ¿no? Y que se elimine esa frustración, ¿no? Sí. Sí, comentario muy oportuno, Íñigo, y gracias por describir todas estas iniciativas de propuesta de modificación normativa. Y simplemente hacer un inciso en la anterior mesa, donde tuvimos a representantes de fondos de inversión y analistas. Lo que se vinculaba era que posiblemente en un próximo futuro los criterios de inversión tengan en cuenta estos informes no financieros, y de la misma manera que se están teniendo en cuenta criterios de igualdad en materia de género, los fondos decidan poner sus recursos en aquellas empresas que de alguna manera muestren una mayor diversidad también en el terreno de la diversidad generacional. Con lo cual, el idioma, el lenguaje del dinero lo entiende muy bien el mundo empresarial, y ahí es donde estamos también tocando las teclas, ¿no? Y cerramos con Laura. ¿Cuál es un poco tu visión? Mi visión, después de escuchar a los expertos, ¿no?, económicos y legales de las medidas, yo creo que tenemos un problema de fondo mayor, que es el que tenemos, que es una falta de credibilidad y de confianza en el sistema. Creo que las reformas que son necesarias y que creo que a nadie se le escapa, que deberías afrontarlo, siempre están teñidas con toques ideológicos, políticos, cortoplacistas. Y temas tan importantes y transversales como el que estamos hablando no pueden ser cortoplacistas. Necesitan diálogo, necesitan consenso, pero muy a largo plazo, para poder construir un futuro sostenible para nuestra sociedad con los niveles de calidad que requerimos, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos un problema de credibilidad, de confianza, y que en ciertos segmentos de la población lo están viviendo pues, de una manera protagonista y sufriendo muchísimo, ¿no? Y en este sentido, pues yo lo que me gustaría decir, ¿no?, y siempre digo, ¿no?, en todos los foros que puedo, es que tenemos que dar un paso adelante. Las empresas, la sociedad civil, pues para realmente no inhibirnos de este problema, intentar, aunque no siempre somos bienvenidos, pero tenemos que buscar el espacio para poder conseguir que realmente este diálogo sea real, sea con todos los sectores, para buscar unas soluciones a medio y largo plazo, no politizadas, no sectarias, sin ideología, y sí que generen esta credibilidad y confianza del sistema para que las personas quieran contribuir. Y eso hay que ligarlo con medidas fiscales, económicas, potenciando el ahorro, potenciando la natalidad, potenciando muchísimas cosas que se nos están olvidando y no está en el debate real de la sociedad. Y por último, decir que tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que es el primer año que las empresas, los empresarios, en el índice de confianza que todos los años edita Edelman, pone la primera vez que las empresas y empresarios de una valoración generan una confianza en el Trust Index muy superior a gobiernos, a ONGs y a medios. Es una oportunidad histórica. Entonces yo quiero volcarnos todos en la parte positiva de acción, de buscar los caminos y de poner presión positiva a todo el entorno para que realmente el mundo institucional, el mundo político, el mundo sindical escuche las demandas reales de una nueva sociedad que se está reinventando en este nuevo siglo y que necesita la colaboración, escucha de todos para poder hacer esas reformas que son necesarias sin revisionismo, no cambiar por cambiar, sino para construir y generar valor. Muchísimas gracias, Laura. Vamos a acabar nuestro compromiso es acabar puntualmente a las 10:30, con lo cual no nos queda mucho tiempo. Entonces yo os pediría, cada uno de vosotros incorporáis una mirada a este debate, pues lo que hablábamos, una mirada económica, una mirada tecnológica, una mirada legal y una mirada ejecutiva. En este caso, Laura, por tu cualidad de presidente de APD, que estás en contacto con el mundo empresarial, con cientos de organizaciones, nos gustaría que cada uno ya de vosotros os enfoquéis y de alguna manera transmitáis cuál sería un poco el reto, los dos, un reto, dos retos o el mensaje desde vuestras perspectivas sobre lo que habría que hacer en el mundo para cambiar
o para mejorar la perspectiva de la gestión del talento senior, de la diversidad generacional, y que incluso nos sirva de titular ya para rematar antes de dar entrada a algunas preguntas que la audiencia nos está enviando. Muy brevemente diría que tenemos una gran oportunidad de convertirnos en referentes del cambio. Ejecutivos, empresas, tenemos que tomar este rol, esta oportunidad histórica de una manera muy seria y convertirnos en esos referentes que ahora mismo demanda la sociedad y que lamentablemente, como decía Edelman, Trust Index se ha perdido y esta oportunidad no la podemos perder. Muchísimas gracias, Laura. Íñigo, tu mirada legal, aunque ya antes nos has adelantado una parte muy importante, ¿cuál sería? Sí, a modo de titular, Tomás, y por dejar más a las preguntas, yo creo que tenemos una responsabilidad como sociedad civil y todos nosotros ante esta realidad de exigir realmente y de una forma muy concreta a las próximas elecciones generales que los programas políticos de todos los partidos que vayan a concurrir a las elecciones contengan medidas de talento senior, medidas de impulso del talento senior. Porque yo creo que eso realmente tenemos que nosotros movernos, y para eso están estos foros y nuestros documentos, nuestras reflexiones, movernos para que el mundo político entienda que esto realmente es una realidad que hay que acometer, incentivar y deberíamos exigirlo, ¿no?, en los programas políticos. Muchísimas gracias, Íñigo. Elma Fernández, desde tu mirada tecnológica y de tu experiencia en empresas de tecnología, ¿cuál es de alguna manera tu mensaje final? Bueno, yo creo que tenemos un reto como sociedad, que es incorporar las capacidades digitales al conjunto de la población. Y en este sentido, pues el Plan Nacional de Capacidades Digitales, que se ha publicado a lo largo de este año y que se ampara en los fondos de recuperación y resiliencia, pues es una oportunidad. Pero lo que sucede, pues como estaba antes comentando Íñigo sobre la frustración que se ve en el chat, es que a la hora de la verdad no es tan fácil de implementar todo este tipo de cosas para que lleguen a un número suficiente de personas y tener un impacto de verdad sustancial y transformador, ¿no? Pero sí que hay una oportunidad, creo que hay una mayor conciencia por parte de toda la sociedad de que la tecnología es un factor de transformación que tiene impactos negativos y positivos, pero que a largo plazo son más los positivos que los negativos, y que las personas, como bien estaba diciendo Laura, tienen que estar en el centro de la gestión. Por lo tanto, creo que hay que estar y seguir muy de cerca todas las implementaciones que se hagan de este Plan Nacional de Capacidades Digitales y exigir también, como también Íñigo decía, que una parte importante estén dedicadas también al talento senior. Sí. La verdad es que desde Generación Sabia insistimos siempre que no hay ninguna evidencia científica que demuestre que un profesional a los 55 y 60 años no puede reciclarse profundamente para convertirse en un gran profesional para el mundo tecnológico, lo cual es algo que has transmitido durante toda tu intervención y estamos totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Elma. Y finalmente, Rafa Domènech, ¿cuál sería un poco tu resumen final? Bueno, yo creo que a modo de resumen y de titular tenemos, como decía antes, muy buenas razones y también una responsabilidad para incentivar y facilitar la prolongación de la vida laboral. Vivimos más, nuestra esperanza de vida es mayor y tenemos el reto de aprovechar ese activo, ese talento senior existente cada vez mayor. Tenemos también que ir moviendo la edad a partir de la cual consideramos, ¿no?, que las personas son senior, y que esto es crucial, ¿no? Aprovechar todo ese activo, aprovechar todo ese talento senior es crucial para aumentar el bienestar social individual, con tasas de empleo más elevadas y también con mayor productividad, como se ha dicho ya anteriormente, ¿no? Hay muchas medidas para conseguirlo, pero me gustaría destacar una particularmente, ¿no? Y es la necesidad de aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo y de formación continua a cualquier edad, pero sobre todo en este caso, si queremos aprovechar el talento senior en las edades más avanzadas, ¿no? Es necesario enganchar mediante el reskilling, el upskilling a cualquier persona de cualquier generación para que puedan aprovechar las oportunidades que ofrece
esta nueva era de disrupción digital en la que ya estamos viviendo, ¿no? Sí, es muy interesante este último punto. Quizá recordar, parece que las estimaciones de cierre de este año de posiciones que se van a quedar sin cubrir se sitúan en unos 300.000 posiciones. O sea, vivimos en esta paradoja, unas tasas de desempleo muy altas, pero conviven con unas 300.000 posiciones que no se van a poder cubrir por no contar con candidatos, de las cuales 100.000 básicamente pertenecen al mundo tecnológico y otras 200.000 a otras actividades, ¿no? Entonces ahí hay un problema de desajuste del propio mercado laboral, que a veces, por lo que estabas comentando, el reskilling, upskilling, la recualificación, y antes Íñigo también lo había mencionado, y la propia Emma, un gran reto. Me pasan un poco de alguna manera los bloques del chat. Se ha hablado, se agrupan todos los comentarios sobre temas de legislación, que hemos hablado ya sobre ellos, sobre cultura empresarial, algo que es muy relevante y que Laura González Molero ha hecho una mención muy importante. Hay uno que quizás no lo hemos tocado de una manera más explícita, como es cómo el edadismo en nuestra sociedad está afectando a la salud mental de mucha gente. La necesidad de transformar, que todos lo habéis tocado. Luego la falta de credibilidad, en donde hay mucho escepticismo sobre la capacidad que tenemos de transformar, tanto por parte de las empresas como por parte de la sociedad, los sesgos, y que Emma también lo comentó al principio, que yo creo que esto es algo que deberemos seguir insistiendo, la transformación cultural no solamente de las empresas, sino de la propia sociedad y de nosotros mismos como personas. Y bueno, pues yo creo que hay 5 grandes bloques, 5 grandes retos por los que desde Generación Savia seguiremos insistiendo. En el último minuto le cedo la palabra a Desiree García, que es la directora de Generación Savia en temas de contenidos, etcétera, para que nos comente ya un recordatorio de una formación para aquellos que les interese participar. Y antes de cerrar, Desiree. Gracias, Tomás. Gracias a todos los ponentes que nos habéis acompañado. Tomás ha hecho un resumen perfecto de todos los bloques que hemos tocado de alguna manera. El chat ha estado bastante activo. He intentado recoger todas las preguntas, pero nos daría para 2 mesas más, que esperamos además poder abarcarlas en el 2022, como el tema de la salud mental y el tema de la legislación que estuvimos presentando en la Decisión Savia hace un par de semanas, que Íñigo nos ha recordado hoy, y que además, después de la charla que hemos tenido hoy, os vamos a pasar tanto la sesión grabada como el paper para que podáis echarle un vistazo a las medidas que ha desarrollado el grupo de abogados y que nos tomamos muy, muy en serio dentro de Savia, que durante todo el 2021 hemos estado reuniéndonos con la administración pública para presentar el documento, y que en el 2022 esperamos seguir haciendo lo mismo y seguir desarrollando nuevas medidas para de verdad impulsar ese cambio en nuestra sociedad, que es importantísimo recuperar esa credibilidad, ¿no?, de la que hablábamos en el sistema. Y bueno, deciros que la semana que viene tenemos la última formación Savia de este año 2021 con Jesús Golderos de Morgan Gold, en el que será muy buena para que potenciéis vuestra propuesta de valor. Así que empecéis el 22 con energía y con ganas de abordar el mercado laboral. Sabéis que dentro de Savia en el 2022 vamos a tener nuevas acciones de impulso específico a lo que es la empleabilidad, a lo que es la reincorporación al mercado de trabajo en cualquiera de sus fórmulas, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Leía en el chat también mucho interés en el tema del emprendimiento, en el tema del ser autónomos, en el tema del interim management. Recordaros que dentro del Camino Savia tenéis una sección específica sobre Quiero Emprender. La semana pasada, además, cerramos la 3ª convocatoria de los premios Más 50 Emprende. Si alguno os ha quedado a las puertas de participar, por favor, estar pendientes, porque haremos una 4ª convocatoria en el 2022. Y además tenemos una sección entera dedicada al tema de consultoría, de interim management, de asesoramiento, por lo que no solamente existe el cuenta ajena, sino que ahí tenéis muchísimos recursos dentro de la 4ª etapa del Camino Savia con impacto, para que le echéis un vistazo, y tenéis a vuestra disposición a todo el equipo Savia para resolver esas dudas, esas cuestiones, etc. Así que simplemente recordaros que dentro de eventos y que por email os informaremos de las siguientes convocatorias, y que después de esta volveremos en el 2022 con muchas más acciones. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos.
Pues muchísimas gracias, Desider. Y nada más, ya para finalizar, agradecer muchísimo a los participantes en nuestra mesa, a Rafael Domènech, a Emma Fernández, a Íñigo Sagardoy y a Laura González Molero, por vuestras aportaciones. Somos conscientes de que hay muchísimo terreno por delante. Hemos visto el chat, pues como bien decía antes Íñigo, que a veces no es fácil y que es un mundo bastante complicado y a veces un poco desesperanzador. Pero bueno, nuestro compromiso es seguir avanzando, seguir empujando y seguir influyendo para que esta realidad cambie. Muchísimas gracias a los 4, muchísimas gracias a más de los 150 personas que han participado, han asistido a este evento y nada, pues ha sido un placer y continuaremos en 2022 más. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos. Gracias a vosotros.